Buenos días, bienvenidos al aula magna de la Facultad de Derecho. Si alguno no me conoce, soy Antonio García Gómez, decano de la facultad, que estoy seguro que alguno no me conoce. Y la verdad es que es un placer estar aquí presentando al conferenciante de hoy. La verdad es que con la charla de hoy culminamos lo que sería la Semana de la Unión Europea en la Facultad de Derecho, que no estaba preparada, pero que nos ha salido así. La semana pasada, por iniciativa de la profesora Ana Gascón y el Gobierno de Aragón, a través de un programa, nos visitaron dos egresadas, dos exalumnas de la doble licenciatura, del doble grado Derecho de Administración y Dirección de Empresas, que trabajan en departamentos de la Comisión Europea y que vinieron a la facultad a explicar cómo funciona la Comisión Europea por dentro y a contar cómo se accede también a esos trabajos que estaban desarrollando en una jornada que creo que fue muy interesante. Ayer mismo, con motivo de la presidencia española de turno en la Unión Europea, nos visitó también el delegado del Gobierno en Aragón y tuvimos, organizada por una organización juvenil, Talento para el Futuro, la jornada La Huella de la Presidencia, que aglutinó una mesa donde pudimos debatir sobre las prioridades de la presidencia española de turno en la Unión Europea, sobre el papel que tiene Aragón en esa transición ecológica, en la economía circular, en la innovación, en conseguir una economía más justa y competitiva. Tuvimos un debate también interesante donde participaron las asociaciones juveniles sobre esas cuestiones, dando visibilidad, sobre todo entre los jóvenes, a los principios y la unidad que supone ese proyecto común que es la Unión Europea. Y hoy pues culminamos con este broche de oro porque contamos en la facultad con la presencia de Javier Elorza. Bienvenido, Javier. Es un placer, un honor tenerte con nosotros. Ya sé que nos has visitado otras veces, en otras ocasiones. Javier Elorza, que ha sido representante permanente de España en la Unión Europea, es un diplomático con una carrera muy dilatada, que ha sido embajador en multitud de países, en Francia, en Federación Rusa, no sé, hasta en Nepal, creo yo, embajador en muchísimos países, en la India, bueno, y que nos va a hablar de las aportaciones de España a la política migratoria de la Unión Europea, un tema, como podéis suponer, de mucho interés y de plena actualidad. Además, recientemente ha escrito un libro muy interesante, Una pica en Flandes, La huella de España en la Unión Europea, que está aquí, lo tiene el profesor Sergio Salinas, que es el instigador de que esté hoy aquí el profesor Javier Elorza con nosotros para hablar de estas cuestiones. Creo que además hablar de la Unión Europea siempre es importante para la facultad. Creo que además tenemos una oportunidad de hacer visible ese proyecto común porque tenemos a la vista elecciones para el Parlamento Europeo, que creo que será en la primavera del año que viene, y que, digamos, igual que se dice que las autonomías están en permanente construcción, el proyecto común que supone la Unión Europea también lo es. Hay que hacer visible, digo, ese proyecto y que haya una participación masiva de esas elecciones para todos los jóvenes europeístas y los que no somos tan jóvenes, porque recientemente yo creo que todo este auge de los populismos, no me gustaría ver el Parlamento Europeo cada vez más lleno de euroescépticos. Lo que tenemos que hacer es apostar por ese proyecto que tenemos entre todos, que es tan bonito y tan ilusionante, que es la Unión Europea. No son solo unas siglas, no solo es un mercado único, sino que tiene que ser algo más. Y hoy vamos a hablar, nos va a hablar Javier, no yo, de uno de los aspectos fundamentales donde nos tenemos que poner de acuerdo, que es esa política migratoria, porque desde luego si cada Estado va por su cuenta no vamos a lograr los objetivos. Bien, nada más, yo os doy a todos las gracias por asistir, por supuesto a Javier Elorza por acompañarnos y al profesor Salinas por traerlo. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Yo voy a ser muy breve porque no estáis aquí para oírme a mí, sino para oír al señor Elorza. Primero me vais a permitir que exprese la satisfacción de estar aquí con este señor a mi izquierda y de tener la posibilidad de escucharlo, y luego os voy a intentar explicar en un minuto por qué, en qué contexto y cuál es el objetivo.
Yo empecé a estudiar esto hace mucho y además de los manuales, que es algo que en las facultades de Derecho siempre son imprescindibles, podríamos decir, el andamiaje teórico, venían unos señores que nos explicaban cómo era la cruda realidad de la negociación en Bruselas, y don Javier Elorza era uno de los más significativos y lo ha seguido siendo durante muchos años y ha conseguido que algunos de nosotros hayamos estudiado la Unión Europea desde diferentes perspectivas. No solo el mundo teórico ideal, sino, como vais a ver, el decano decía ahora, el proyecto europeo está en construcción. Bueno, pues Javier es uno de los ingenieros que durante muchos años ha estado ayudando a esa construcción. Vais a ver que la realidad es siempre mucho más compleja de lo que parece que se deduce de los libros. Esta actividad tiene lugar en el marco de un estudio propio, que es el Diploma de Derecho Migratorio, Extranjería y Asilo. Esa es la razón, lógicamente, de la intervención de Javier. Nos va a explicar cuál ha sido la aportación de España en la construcción de toda esa política, de todo ese pilar migratorio de la Unión Europea, para que nos reconfortemos con el protagonismo que hemos tenido en ese y en muchos otros ámbitos, ¿verdad, Javier? Y además hemos aprovechado para que, como ves, haya un número muy importante de jóvenes estudiantes a los que, además de explicarles Unión Europea en las aulas, queremos ofrecerles la oportunidad de que oigan a quienes no son profesores estándar y por lo tanto explican lo que dicen los libros o los conocimientos teóricos, sino quienes han desarrollado todos esos organismos, instituciones y herramientas en la práctica y por lo tanto tienen una experiencia que nosotros no podemos ofrecer. Javier, es un placer tenerte aquí una vez más. Hacía mucho, eso quiere decir que el tiempo ha pasado, pero en todo caso seguro que vamos a seguir aprendiendo como hemos venido aprendiendo en las últimas décadas con todo tu magisterio en materia de Unión Europea. Así que, adelante. Bueno, gracias a todos por venir, al decano por presentarme y a Sergio, que conozco hace muchos años y porque he venido muchas veces a Zaragoza, especialmente a un máster de Derecho Comunitario. El tema migratorio es una de las cuestiones más difíciles de las relaciones internacionales. Y antes de empezar a hablar cuáles han sido nuestras aportaciones, que han sido muchas y decisivas, parece mentira, un país como España, ligeramente subdesarrollado, técnicamente menos avanzado que otros, con una población endógena, pero muy pocas migraciones, sin apenas historia colonial en el 19. Hoy en día es el segundo país europeo en número de extranjeros. Las estadísticas del INE hace un mes daban una población total de 48,4 millones de españoles y 6,3% de extranjeros. Hay muchos europeos, pero también hay muchos que no son europeos. Esto significa el 6,3% de la población total y el segundo país en Europa en número de extranjeros, detrás de Alemania, y el sexto en el mundo en porcentaje. Hay países como Suiza que tienen 25% de extranjeros y países pequeños también, como Bélgica. Pero en números absolutos somos el segundo país en la Unión Europea. Y este número tan importante, hay que tener en cuenta que en el año 96, para elegir un año alejado, solamente había un 1,9% de extranjeros viviendo en España, y eran casi todos comunitarios. Y hemos pasado al 6,3% y muchos millones. El año pasado entraron 700.000 extranjeros en España. O sea, es un fenómeno muy curioso. Y esto se ha hecho sin traumas. No ha habido traumas. Hay otros países donde han caído gobiernos, donde Fuentes cerrados alemanes, Rutte ha desaparecido, Finlandia hay un cambio de gobiernos por razones migratorias, en Alemania, cuando entraron 1 millón de sirios de golpe, Merkel estuvo a punto de caer. En Francia las siguientes elecciones presidenciales seguramente van a ser ganadas por Le Pen, porque Macron ha destruido a todos los partidos y se ha quedado solo con Le Pen y con Mélenchon. En Italia, la Meloni, que es más bien conservadora,
está apoyada por Salvini, que es uno de los más sectarios y racistas de los líderes europeos, y tenemos todo el este trufado de suprematistas que no quieren población musulmana, pero que sí aceptan población ucraniana, porque son católicos u ortodoxos y blancos, pero no quieren saber nada de los musulmanes. Entonces, está toda Europa, políticamente hablando, condicionada por este tema. Y cambian los gobiernos, caen gobiernos, y no es un tema baladí, ni mucho menos. Además de este hecho, en España, los dos partidos, en lugar de ponerse de acuerdo sobre un consenso que era relativamente fácil, porque en España no causaba un problema. Los españoles somos bastante fáciles en la relación humana con razas y culturas diferentes. Pues en lugar de ponerse de acuerdo, desde el principio es uno de los elementos de confrontación. Me estoy remontando a la época de Corcuera y a la época de Aznar y de Gracia Popular. Es un tema de confrontación y no se sabe por qué. Por las razones que voy a decir ahora. La migración no es un mal, es un bien. Hay que maximizar los elementos positivos que aportan. En primer lugar, cubre la pirámide migratoria que desciende. O la nutres de migración, o el país entra en japonización. En Japón no aceptan migrantes, la pirámide cae y la economía se seca, y desde hace 20 años no crece. Es una economía que no crece. La japonización es tremenda. Tienes que conseguir que la economía funcione a base de permitir que llegue gente de fuera. O sea, hay que maximizar en lo posible ese elemento positivo. En España, entre el 4 y el 4,5% de la renta nacional está generada por trabajadores extranjeros. Además es curioso porque han llegado a España en la mejor edad de producir. No han venido cuando eran jóvenes, ni bebés, ni cuando eran muy mayores y tenían que someterse a una serie de gastos sanitarios. No, venían en edad de trabajar, y generalmente al principio hombres solos y luego vinieron sus mujeres. Hay que aprovechar eso, y España lo ha aprovechado. Hemos cometido dos errores. El primero es que no hemos sabido elegir nosotros. Hay dos sistemas en el mundo: el sistema anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos, en los que ellos eligen el migrante por una tabla de méritos, un sistema muy organizado de visados, un control férreo de sus fronteras, sobre todo en los aeropuertos, que es donde está la clave, y eligen los mejores en función de sus necesidades. En Europa se ha procurado imitar ese modelo, hay lo que se llama la Blue Card, y algunos países como Alemania lo utilizan. Pues, personal sanitario, ingenieros de informática, ingenieros de determinadas especialidades, y también lo practican con nosotros. Están constantemente trayendo a nuestros mejores profesionales en muchas de estas áreas. Pero nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros, el que entraba, y entraba porque le daba la gana, era el que decidía. El migrante era el que decidía si venía a España. Unos al principio subían al norte, atraídos por sus familias que estaban en Francia, Países Bajos y en Alemania, y luego se fueron quedando en España. Ahora de los marroquíes, el 35% va a Francia, el 25% viene a España y el 15% va a Italia. Ya se quedan en España. Bueno, como no los hemos elegido nosotros, se podría producir un desastre. Pues no, porque coincidió con un fenómeno que se da en España en ese momento, y es que los españoles estaban dejando de demandar un determinado tipo de trabajo, por su dificultad, por su carácter más sacrificado. Agricultura, hostelería y el mar. Y en esas condiciones, pues los marineros ya no eran de ese estado, sino que eran de
estalla la burbuja del año 2007, de la crisis de Lehman, hay un 25% de trabajadores extranjeros en la construcción en España. Y el campo, porque es muy desagradecido, y las vocaciones familiares escasean. Y luego, en segundo lugar, porque al entrar sin apenas cualificación, a no seguir el modelo del mérito, pues entraban los más valientes, los más osados, pero los menos cualificados. Y se produjo un fenómeno que ha sido muy malo para la economía española, indirectamente, y es que han frenado los salarios a la baja. Han sido un moderador del nivel de salarios en España. Hay años enteros, de 2000 al 2010, donde el salario en nominal, en valor absoluto, no en porcentajes adaptados a la inflación, sino el valor nominal, es exactamente igual año tras año durante 10 años. ¿Por qué se produjo eso? Que los líderes sindicales españoles no estaban afectados. Y así como en otros países los sindicatos han sido generalmente críticos con la inmigración, no sectarios o racistas, pero críticos, en España. En España yo he oído a José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras, un hombre muy inteligente, decir es que nosotros, todos nosotros, los de la élite del sindicato, ganábamos tal cantidad de dinero comparado con nuestros afiliados, que nunca nos sentimos atacados o agredidos por estos nuevos migrantes que llegan a mejorar. Nunca lo percibimos. Con lo cual, bueno, si había una moderación salarial, pues nos venía bien a nosotros, porque así la patronal perdía argumentos para defenderse y nosotros no estábamos afectados. Pero claro, el país sí, porque se estaba presionando hacia abajo por la incorporación de esa mano de obra y no estaba dando lugar a la subida de salarios de los habitantes españoles del mercado laboral. Hasta tal punto es esto que en una encuesta hace 2 años la mayoría de los españoles consultados no se sentían agraviados por los extranjeros, pero todos, una enorme mayoría, un 80% y tantos por ciento, consideraba que estaban frenando los salarios a la baja. Bien, y hay que minusvalorar los efectos negativos. ¿Por qué? Hay 2 explicaciones muy sencillas. Si tú caes en el sectarismo, en el racismo, aparte de que te estás equivocando de la historia, tú estás dificultando la solución del problema, porque la principal solución del problema para regular la inmigración es ordenar los flujos a tus necesidades. Y para eso tienes que ir al país emisor y al país de tránsito. ¿Y cómo te haces amigo del país emisor y del país de tránsito? Desde luego no será insultándoles. No será diciendo que tu partido es un partido sectario o racista, que perteneces a Le Pen en Francia o que perteneces al partido de Salvini en Italia. No, ellos tienen que ver en ti a una persona que se ecuánime y que se relaciona con ellos de manera natural, sin ningún tipo de elemento negativo. Entonces, para firmar acuerdos, para llegar a acuerdos con esos países emisores son Marruecos, Mauritania, Senegal, hay países de tránsito, no puedes jugar con una carta racista o sectaria. Y en segundo lugar, porque si tú alimentas la máquina del racismo y del sectarismo, estás creando un problema a nivel interno y estás contaminando tu política con unos valores que no son éticamente válidos y que te pueden llevar a situaciones muy, muy incómodas. ¿Qué ha pasado en España con Vox? Pues Vox podría haber sido un partido muy conservador, pero no sé cómo lo ha conseguido. Además de conservador, se le ha pegado que es un partido anti-inmigración, cosa que no era necesaria para que Vox triunfara, porque ellos, al contrario, querían marcarse frente al Partido Popular por su respeto a sus valores más conservadores y más
a la derecha, pero el elemento migrante no era fundamental, y sin embargo se les ha pegado y ha hecho daño, les ha hecho daño. Bien, esto es una cuestión previa que quería tratar para que se les meta en la cabeza de que la migración es positiva, hay que saber gestionarla, y una vez bien gestionada es muy favorable para nuestra sociedad actual, por las características que tenemos. El año 96, en España, una mujer, en lugar de 2,1 hijos, tenía 1,16 hijos. En lugar de una tasa de reproducción normal, 2,1 hijos, tenía 1,16 hijos. Llevamos 7 años en pérdida de población española, muertes más que defunciones. El país está envejeciendo y por tanto la migración es un factor fundamental. Tiene que estar ordenado, tiene que estar bien pensada, y lo que hay que evitar a toda costa son los problemas y los choques de unos y de otros, evidentemente. Es verdad que hay datos muy especiales. Criminalidad. Entre el 30 y el 35 y 40% de los delincuentes en España son extranjeros. Es un porcentaje muy fuerte, porque solamente representan el 6,3% de los españoles. Pero ¿por qué hay más criminales extranjeros? Muy sencillo, porque son las personas que están marginadas, muchas de ellas, en mercado negro. Desgraciadamente en España hay mercado negro con los extranjeros irregulares que hay en España, y están más propensos a delinquir porque están en una situación económica muy negativa, muchos de ellos. Pero no es que sea una derivada porque sean extranjeros, son criminales, no en absoluto, es porque les estás obligando a conseguir medios de vida porque tú no se los facilitas o porque les maltratas. Te cambio el micrófono. Te cambio el micrófono porque esto me parece que se acopla. Muy bien. De acuerdo. Ahí lo tienes. Estupendo. Luego me voy a parar un poquitito. España, cuando está entrada en la Comunidad Europea, en el año 86, aquí no había ningún problema. No había visados con Marruecos, no había visados con Argelia, no había flujos importantes, había un empleo que no atraía a nadie, y los latinoamericanos tampoco venían a España, se iban a Estados Unidos. Pero la evolución fue muy rápida, y desde un principio los que nos ocupábamos de estos temas nos dimos cuenta que era un tema muy importante. Cuando el año 91 le decimos al Interior, hay que empezar a negociar acuerdos de readmisión con todos los países vecinos, emisores potenciales de mano de obra, Corcuera y su gente al principio pensaban que estábamos interfiriendo en sus actividades de manera incorrecta, pero muy pronto empezaron a negociar acuerdos con Marruecos, con Argelia, con Mauritania, unos acuerdos maravillosos de readmisión de nacionales e incluso de gente que había transitado y que podías probar que habían transitado por esos países. Ese tipo de acuerdos ahora no los conseguiríamos negociar. En aquel momento era más fácil que ahora. Ahora te piden compensaciones, programas de ayuda al desarrollo, te sangran todos los países con los que tienes que firmar un acuerdo de readmisión. En aquel momento fue relativamente fácil. El acuerdo con Marruecos del año 92 sigue funcionando perfectamente. Tuvimos que entrar en Schengen, que eso fue una operación muy importante para España por todo lo que voy a decir ahora. Schengen nos obligó a establecer visados con Marruecos, Túnez y Argelia, y con la República Dominicana. De la República Dominicana llegaban 3 aviones al día, llenos de pasajeros, para quedarse en España. Era un flujo desordenado, absurdo, no había visado. Con lo cual, Schengen nos enseñaron a pedir visados. En Schengen nos obligaron
a desplazar la Guardia Civil que estaba en las fronteras de los Pirineos, intentando localizar alguna etarra que no se dejaba pillar en la frontera, nos obligó a llevarlos al sur, donde había un potencial de llegada de pateras que empezaban en aquel momento, no había habido antes patera alguna. Y la Guardia Civil tuvo que crear la Guardia Civil del Mar. No tenía una sola embarcación en el año 91, ni una. Creó la Guardia Civil del Mar, ahora tiene 30 y tantas unidades. Nos obligaron a establecer un sistema de conexión, frontera, Ministerio del Interior, consulados españoles fuera, para que todo estuviera casado e interconectado, cosa que no había antes. Y cambiaron completamente la mentalidad de la gente que trabajaba en la seguridad del Estado en la frontera, Guardia Civil, de los diplomáticos que daban visados en los consulados, y de la gente que en Madrid tenía que ordenar el proceso, incluyendo el Ministerio de Trabajo, para el cual la migración era solamente los que iban fuera. Estaban preocupados de las remesas que nos iban a enviar desde fuera, pero no de los que venían a nuestro país. En Schengen había un problema, Ceuta y Melilla, y lo resolvimos a las claras. Doble frontera. Usted entra en Melilla sin pasaporte o con pasaporte, da igual, pero el pasaporte que usted necesita o el visado que usted necesita no se lo voy a pedir a la entrada de Ceuta y Melilla, donde hay 10.000 mujeres que pasan con fardos por los canales de la frontera con contrabando legalizado, entre comillas, todos los días. Yo no le voy a pedir a esta mujer un pasaporte o un pase especial. Las dejo que entren y salgan, no toco para nada la economía de las dos plazas, y cuando salen por avión o en barco, les pido el visado y les pido su pasaporte. En ese momento. Con lo cual, Ceuta y Melilla quedaban fuera de la Unión de Schengen. Algún diplomático me dijo, bueno, eso es discutible políticamente hablando, y discutible no, es la realidad. No podemos frente a Marruecos imponer unos pasaportes y unos visados a la entrada porque nos cargamos todo el tráfico comercial de las dos plazas que beneficia principalmente a intereses españoles. Y lo hicimos así. Con lo cual, modificamos la policía, la cambiamos de destino, creamos la Guardia Civil del Mar, solucionamos un tema difícil que era el de Ceuta y Melilla, e impusimos unos visados a algunos países que nos querían matar. Los mexicanos estaban muy desencantados con España, pero tuve que aceptarlo. Al entrar en Schengen nos encontramos con que los franceses, que habían firmado un acuerdo el año 86 y la aplicación el año 91, empezaron a sacar penas sobre lo que había que hacer para poner realmente en marcha el espacio interior sin fronteras. Porque Schengen era unas medidas que tomábamos en tu frontera exterior para quitar las fronteras en el interior. Y cuando entramos nosotros, justo nada más entrar, a los 3 meses, sacaron una lista de una cosa de la que los franceses son súper expertos, que es le préalable, las condiciones previas. Y nos sacaron en un Consejo de Ministros de Luxemburgo 8 condiciones previas, que iban desde que había que revisar todos los aeropuertos de la zona Schengen. Esto era muy fácil cuando el aeropuerto era rectangular, porque podías establecer zona Schengen y zona no Schengen incomunicadas, pero cuando tienes un aeropuerto estrella tipo Schiphol o de Charles de Gaulle, es muy difícil. ¿Cómo separas tú la zona Schengen de la zona que se puede comunicar con cualquier país, que no se puede comunicar con cualquier país externo, tiene que estar blindada con la zona internacional? Primera condición. Segunda condición, una ley de protección de datos. España no había ley de protección de datos, hubo que hacerlo. Y una autoridad que protegiera al administrado. Droga. Oiga, es que hay enfermos que necesitan metadona, porque necesitan la metadona como una medicina. Francia, prohibida la metadona. Francia, prohibida la droga y la metadona. Países Bajos, viva el porro, siempre que sea de menos de 5 gramos.
¿Cómo manejabas eso? Pues unas peleas, unas discusiones, a nivel de ministros incluso. Al final lo solucionamos, porque nos dieron la presidencia de España durante un año. Y fuimos resolviendo todas esas cuestiones previas, España como presidente. Control de las fronteras exteriores y de los consulados. ¿Cómo vamos a controlar si el consulado funciona bien y no ha avisado a los demás? O si la frontera de Algeciras es una frontera que no es un coladero. Bueno, la idea se me ocurre a mí. Vamos a montar una troika de presidencias, había rotatorias también, cogemos 3 países y hacemos una misión de 3 países que vamos países. La comisión no figuraba porque la comisión no tiene vela en el entierro en las fronteras, sobre el tema de fronteras exteriores. Los 3 países, a una troika, y va a Algeciras y hace una inspección de cómo está gestionada esa embajada. Lo aceptaron y superamos el obstáculo. Asilo político, derecho al asilo. Esto no pudimos resolverlo, todavía sigue discutiendo en Bruselas. Era inmanejable, no podías hacerlo. Persecución en caliente. El francés pensaba que le querías perseguir a Letardo hasta París, el portugués que querías perseguir al portugués hasta Lisboa, y al final, pues, como pasa en todo, 2 horas y 50 kilómetros. La policía podía entrar en territorio de la otra parte, no más de 2 horas y no más de 50 kilómetros. Y solucionamos otro problema. El SIS, Sistema de Información Schengen. Esto fue muy complicado. Había que montar un sistema que era muy sencillo, porque era hit on hit. Un sistema que cualquier consulado en el mundo de cualquier país Schengen, cualquier frontera de cualquier país Schengen, y los centrales, incluyendo una central en Estrasburgo, que es donde iba a estar el ordenador central, pudiera ser consultado en tiempo real y recibir una respuesta en tiempo real instantánea. Y lo llamamos hit on hit, porque dices, está X, fulano y tal, metías el dato del nombre, está en alguna de las 4 listas, buscados, testigos, coches robados, dinero falso, está, y la máquina te contestaba no, y ya le podías dejar pasar. Si te contestaba sí, lo detenías y ya le pasabas al circuito ya de la policía para tratar el tema serio y con tranquilidad. Bueno, pues ese sistema aparentemente tan sencillo, en España nos costó 6.000 millones de pesetas montar un SIS nacional en la Castellana, que está al lado de la oficina actual de la Comisión del Parlamento. El de Estrasburgo, la sede central, costó 3 o 4.000 millones de francos. Hubo que rehacer completamente todo el sistema de comunicaciones con los consulados, con los puestos fronterizos, y luego que modernizarnos, en otra palabra, en una sola palabra. Pero nos llevó mucho tiempo, porque además ese sistema SIS tenía que estar protegido, tenía que estar codificado, tenía que ser inatacable para que no se te metiera un hacker, y había que montar una autoridad especial en cada país para que gestionara ese sistema. Nosotros lo hicimos con los demás, y durante un año fuimos la presidencia encargada de ponerlo en marcha. Todos estos temas eran condiciones previas perfectamente sensatas que habían establecido los franceses, que tuvimos que hacer frente. Teníamos que hacer frente, porque si no estaban perfectamente solventadas, Francia no estaba dispuesta a levantar sus fronteras interiores y poner en práctica el espacio Schengen. La última pelea fue entre Portugal y Francia, porque Francia consideró que las autoridades portuguesas habían vendido visados. Bueno, la venta de visados es una debilidad humana que se practica por todos los Estados miembros, porque siempre hay un canciller o una secretaria que tiene un amigo o que quiere redondearse el mes y consigue falsificar un visado. Eso es que no hay robos en el mundo, es que no hay asesinatos, pues sí que los hay, ¿no? Pero el francés se empeñó en que en Portugal se falsificaban más visados de los autorizados a falsificar. Una bronca tremenda en el país, que llegó un ministro francés que se llamaba Lamassoure, impertinente, violento. Bueno. Al final, después de la guerra amaina y viene la paz, el año 95, y habíamos empezado el año 91, conseguimos levantar las fronteras en la Unión Europea.
estuvieron levantadas durante mucho tiempo, luego después el COVID las hizo cerrar parcialmente, y hoy en día las presiones migratorias de unos y de otros, la crisis siria, la crisis ucraniana, ha hecho que sigan cerradas en más de una ocasión. Alemania tiene cerrada su frontera con Polonia, con Chequia y con Suiza. Austria la tiene cerrada con Italia y con Polonia. Francia tiene 3 o 4 pasos cerrados para nosotros. Es decir, estamos ahora en un Schengen con muletas. Y es inevitable. Nosotros somos presidencia y somos sufridores de las oleadas de sirios y de ucranianos. Claro, el conflicto en Ucrania han salido del país 8 millones de ucranianos desde la ocupación de Crimea. No todos están en Europa, en Alemania hay 1,5 y en Estados Unidos 3. Pero son 8 millones de ucranianos que han tirado de su país. Bien, Schengen, por tanto, nos obligó a modernizar muchas de nuestras estructuras administrativas, consulados, policías, fronteras, sistemas centrales, aplicar nuevas leyes de protección de datos. Antes no existía. Vivíamos en el limbo, no había fronteras, en el pues no había. Que a partir de un momento empiezan a llegar las fronteras y los técnicos. Entonces, cuando nos damos cuenta que este es un tema difícil y que hay que prevenirse y que hay que anticiparse, nos encontramos al final del año 2000 con una negociación de un acuerdo, que era un acuerdo de Lomé, de Cotonú, llamado de Cotonú. Ahora se cambió por el de Samoa hace unos días. Este acuerdo de Cotonú reunía a 68 países de África, Caribe y Pacífico, excolonias francesas, casi todas ellas, y había un artículo, el 13, que nosotros propusimos, los 15 países de la Unión Europea, o los 14, nos dieron luz verde y mandato favorable para lidiar con este tema en la última conferencia ministerial del Acuerdo de Cotonú, en Bruselas. Estaba mi secretario de Estado, Ramón de Miguel, y yo, pusimos el texto encima de la mesa que decía: los Estados parte tienen la obligación de readmitir a sus nacionales si son expulsados de un Estado parte en esta convención, y de readmitir también a las personas que hayan transitado por su territorio y que se pueda demostrar que efectivamente lo han hecho. Nacionales y transitados probados. Empezamos a eso de las 9 de la noche y nos acostamos a las 9 de la mañana. Lo estuvimos toda la noche hasta que aceptaron ese artículo. Nos costó sangre, pero si lo conseguíamos, habría 68 países que aceptarían readmitir a sus nacionales sin discutir. Con lo cual podías enviar aviones irregulares por toda África y todo el norte de África. Desgraciadamente, la Comisión no lo aplicó nunca. Y nosotros, cada 6 meses íbamos a Bruselas con un bastón en la mano a golpear violentamente las mesas de los funcionarios que tenían la obligación de hacerlo, pero no quisieron aplicarlo nunca. Y además era curioso, porque es que la Comisión tenía un instrumento que era esencial. Tenía un fondo de desarrollo europeo, que era el dinero que se daba a los países ACP por parte de la Comisión, de Bruselas, de los Estados miembros, que en aquel momento era de 13.500 millones de euros, que podía condicionar a que cumplieran ese acuerdo, ese artículo 13. No lo hicieron. Es decir, Ramón y yo nos tiramos una noche, 68 ministros, más los 14 nuestros que estaban cansados del tema, inútilmente, porque nunca aplicó a la Comisión. Y cuando yo volví como secretario general de Asuntos Migratorios, en el año 2008, 2009, 2010, no me hacían ni caso. Uno me confesó, tomando un café, que claro, ¿cómo iba la Comisión a actuar de perro policía con esos países retrasados, con dificultades económicas, que ellos no querían ejercer de perros guardianes, ¿no? ¿Cómo? Usted compromiso, se ha comprometido a algo, este señor ha entrado
irregularmente en mi mercado, le estoy expulsando, usted tiene que admitirlo. Usted no puede negar que es su nacional, ¿no? Que es la manera que tienen ellos de no aceptar, ¿no? Cuando estuve embajador en la India y llegaba un irregular español enviado en avión, el indio decía, no, este no es indio, este es pakistaní, o es de Bangladesh, o es de Nepal. Yo, ¿cómo sabía yo si un indio con tez café era de Nepal, de Pakistán o de la India? Con nombres muy raros y con falsificación de documentos, que es la regla general que hay en la India y en ese mundo. Pues no tenía modo de probar, con lo cual la policía española tenía que volver a traer a ese irregular a España. Bien, esa aventura, ese primer contacto con el mundo internacional constituyó nuestro éxito, pero la Comisión no lo aprovechó. La presidencia española del año 2002, estaba el gobierno de Aznar, se quedaron sin objetivos hacia el mes de abril. No sé por qué, prepararon, yo estaba en París en aquel momento, prepararon la presidencia de una manera, yo no sé si ligera, pero no estaba bien estudiada. Y el mes de abril se encontraron que ya habían cumplido todos sus objetivos. Y en Moncloa se les ocurrió meter el tema migratorio. Elaboraron a toda velocidad un plan integral contra la migración ilegal. Un plan integral, en serio. Trabajaron pues, una treintena de personas y en una semana lo hicieron. Lo presentaron, los países socios se quedaron de piedra cuando vieron aquella cosa que estaba muy bien hecha, pero con la que no contaba, porque España no había anunciado ese plan en ninguno de sus anuncios y de sus previsiones. Ya sabes que en Bruselas todo está perfectamente previsto. Una semana, no, con 7 meses de anticipación. Y apareció ese macro tema encima de la mesa. Aznar consiguió que se aprobara ese plan integral, pero se enrocó en una sola demanda muy puntual. Y es que él sostenía que si un país emisor de migración irregular o que deja transitar migración irregular no coopera con la Unión Europea, yo puedo sancionarle. No ya la Comisión, yo, Consejo, la Unión Europea. Y nos tropezamos con Chirac, porque Francia no quería que sacáramos el bastón y que actuáramos de perros guardianes contra sus excolonias, que eran el 60% de la inmigración ilegal que venía a Europa. Entonces, en el Consejo Europeo de Sevilla, que fue el segundo consejo que tuvimos en esa presidencia, en Sevilla estuve todo el rato discutiendo ese tema. Y al final Chirac aceptó que se podía sancionar a ese país con la condición de que hubiera unanimidad en el Consejo. Es decir, haz calenta de orejas. Porque ese artículo, esa disposición, mejor dicho, no se ha aplicado nunca. Y era la segunda vez que conseguíamos algo que no se aplicaba, ¿no? Era un poco desmoralizante. Empiezan a llegar cayucos a España. 17.000, 18.000. Y esto es muy importante. El cayuco o la patera representa un porcentaje ínfimo de la entrada de ilegales o de irregulares en España y en cualquier país. Yo he visto una encuesta muy bien hecha que decía el 62% de los irregulares entran en avión, 25% por tierra, 9% por mar en líneas regulares y 1% por mar, pateras o cayucos. Da igual si esto es exacto o lo que sí es cierto es muy aproximado, bastante cierto. Si tú tienes 17.000 cayucos, 17.000 personas que llegan en un cayuco a Canarias o a Costa de Marfil, vete pensando que hay 300.000 o 400.000 que están entrando en Barajas y en el Prat, en avión. Porque esos, en ese momento la policía controla por sondeo, controla 2-3%, pero no controla todo el avión. Y en realidad se te están colando. Países que si tienen visado, lo tienen, pero si no tienen visado, entran y no salen. Es el sistema perfecto para entrar en un país irregularmente. En fin, limitándonos al tema de los cayucos, que era muy visible, que era alarma social,
nos encontramos con que en Canarias empiezan a llegar cayucos, sobre todo en la época favorable del mar. Las islas, las autoridades empiezan a preocuparse, la opinión pública también, y en el Ministerio de Exteriores y en el Interior montamos una operación de comando, elaboramos un texto que denominamos después el enfoque global migratorio, que ha hecho historia en Bruselas. El enfoque global migratorio, ¿qué cosa? Os diré en qué consiste, en unas 4 o 5 páginas. Vamos a Londres a ver a Tony Blair, que tenía un consejo europeo en Hampton Court, donde a él lo que le interesaba era liberalizar 3 o 4 sectores que todavía no habían quedado, no estaban incorporados en el mercado interior puro. Y le decimos, tenemos estas 5 páginas para resolver el problema migratorio y necesitamos tu ayuda y queremos que las incluyas en tus conclusiones de tu consejo de Hampton Court. Y Tony Blair, que estaba preocupado con los otros temas para liberalizar bienes y servicios financieros, algunos de ellos financieros, este tema no importaba nada, porque el Reino Unido se controla persona a persona, una minucia implacable. Y no estaba preocupado por la migración. Pero sin embargo tuvo la reacción de decir, muy bien, lo leí yo, me parece perfecto, esto es mío a partir de ahora. No lo habéis presentado vosotros, lo presento yo como parte de mis conclusiones. Y en efecto, al día siguiente aparecen las conclusiones con estas 5 páginas, sin cambiar una coma. Eso es el enfoque global, que es la filosofía que tiene la Unión Europea frente a la migración desde ese momento. Más perfeccionada, menos perfeccionada, pero grosso modo ese es el enfoque que tenemos en este momento. Consiste en lo siguiente. Primero, hay que dialogar y hay que buscar partenariados. Esto no es un tema de confrontación, en absoluto, porque tienes que conseguir del otro que coopere contigo, que controle sus salidas, que te ayude, que admita a sus nacionales. Es decir, tiene que haber un diálogo y un partenariado. Primera regla. Segunda regla. Tiene que ser omnicomprensivo y cubrir todas las facetas de la migración. No puedes decirte, yo te envío los ilegales y luego no establezco ningún canal para migración legal, ni te voy a ayudar a ti con tus problemas. Si tienes una diáspora no voy a hacer ni caso. No. Tiene que ser omnicomprensivo. Tienes que incluir todos los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? 3. Un canal de migración legal perfectamente establecido, porque tiene que haber migración legal, que va desde la Blue Card de los países muy desarrollados, sistema de méritos Estados Unidos o Canadá, o un sistema menos refinado en el nuestro, pero tiene que haber un sistema de migración legal. Nosotros en los años, cuando yo estaba de secretario general de Asuntos Migratorios, teníamos un catálogo de ocupaciones no suministradas por nacionales, un catálogo de puestos no cubiertos por nacionales, que elaborábamos cada 3 meses con sindicatos y patronales provincia a provincia. Y era un tocho así, donde decía cocineros 2, no sé, carpinteros 8, soldadores 25, provincia a provincia, hechos por los sindicatos y por la patronal, con conocimiento de causa, de la gente que necesitaban, que España no podía suministrar porque el mercado nacional no lo aportaba. Hoy en día ese catálogo no se aplica, pero Escrivá hace una semana ha aprobado una orden ministerial en la que permite la traída de extranjeros para trabajar en empresas con un máximo de 1 año, durante 1 año. Él lo llama migración circular, porque pretende que se vaya, veremos a ver si lo consigue. Una vez que estén dentro, a ver qué pasa. Bueno, entonces migración legal. 2, cooperación al desarrollo y lucha contra las causas de la migración. No puedes tú conseguir la cooperación, el diálogo y el partenariado con un país tercero si no le ayudas a luchar contra las causas que motivan esa migración. Pero no es darle dinero indiscriminadamente, no, es buscar cuáles son las zonas donde se genera esa inmigración irregular. Tienes que ser muy selectivo y cubrir bien las zonas donde surge el problema. No vale decir, le voy a dar a Senegal
5.000 millones de euros. No, no, no. Voy a ir en Senegal a las 3 o 4 regiones que son las que están generando este problema y voy a empezar a invertir dinero ahí, voy a hacer talleres de artesanía, voy a facilitarles el riego, voy a hacer depósitos para prevenir, para que conserven los alimentos durante años, durante meses y que no sean objeto de plagas y demás. Voy a construir estas carreteras y voy a aflorar estas capas freáticas que están ahí muertas de asco. O sea, muy selectivo y muy concentrado en las zonas de creación de esas masas y de esa gente que migra a tu país. Y en tercer lugar, lo más difícil, fronteras exteriores blindadas, las tuyas, directiva de retorno para poder expulsar a irregulares y un sistema de control de la gente que llega, que no solamente cubre a la persona si tiene o no un mercado, un puesto de trabajo, tienes que vigilar si están las listas de personas buscadas Schengen, si están las listas de Interpol, si es un terrorista o un potencial terrorista, sanitariamente qué condiciones tiene para evitar la propagación de enfermedades. Es un tema muy complejo y que requiere una administración de fronteras bastante sofisticada. Y dentro de ese capítulo, cualquier ayuda que puedas pensar a la otra parte para aplicar una cosa que es muy sofisticada y que la aplicamos nosotros los primeros, que es el alejamiento del control de tus fronteras. ¿Cómo consigo yo eso? Pues haciendo que el senegalés y el mauritano sean los que controlan mi frontera. Yo enviaba a guardias civiles y la policía española a las playas y puertos de Mauritania y de Senegal, a la central de mando de esas fronteras de Senegal y Mauritania, y eran los que vigilaban que no salieran cayucos y pateras. Hablaban con los propietarios de los cayucos, bloqueaban la venta de motores con las centrales de las casas madres japonesas y demás. Establecían gente del CNI, CNI, para vigilar que no salieran macrobuques. Nos llegó uno de Guinea-Conakry con 800 personas. Uno, se les escapó uno. Pero había macrobarcos, en aquel momento Francia se tragó varios. Tenía que haber consejeros laborales también en esas embajadas porque tenían que tratar la migración legal. En fin, controlar lo más posible y lo más alejado de ti. En el año 2008 y 2009 no salió un solo cayuco ni de Mauritania ni de Senegal. Y me diréis, ¿cómo conseguisteis eso? Muy sencillo. Estaba el ministro Pedro Rubalcaba, que era un hombre muy inteligente y un magnífico equipo en el interior, y se dio cuenta de que si tú dabas un dinero a una autoridad extranjera, desaparecía y se lo quedaba ahí. Entonces montaron un sistema para regar institucionalmente a todo el cuerpo de fronteras. Daban un dinero que se distribuía como una especie de bonus a todos los guardianes y los policías senegaleses y mauritanos, como un complemento de sueldo, a todos y no a uno. Los mauritanos y los senegaleses lo aceptaron y todos los policías mauritanos y senegaleses estaban viviendo de estos ingresos en parte y seguramente en gran parte, porque ese dinero era muy considerable teniendo en cuenta la pobreza local. Con lo cual, esta gente no quería que salieran pateras, porque si en el momento que salían las pateras, a lo mejor el pagador financiador español se iba a enfadar y iba a interrumpir el bonus que estaba dando todos los meses para que hicieran ese trabajo. No voy a dar la cifra, la conozco porque en aquel momento naturalmente sabía que lo que era, pero era una cifra relativamente menor, muy menor comparado con lo que luego hubiese costado parar esa inmigración ilegal. Y eso lo hicimos de tal manera que de 38.000, 39.000 personas que quedaron en los cayucos en el punto álgido del 2006, bajaron a 3.000 el año que yo me fui del puesto. 39.000, 3.000. 3.000 ¿qué son? 8 al día. 8 al día. Una mini patera al día. Bueno, especial.
especial. Cuando el año pasado entraron 700.000, principalmente en avión, y no tanto en hoteles. En hoteles entraron 32.000 y en avión el resto. Por tanto, 3 elementos: migración legal, causas de la pobreza, cooperación al desarrollo, fortalecimiento de sus fronteras en tercer lugar, alejamiento, lo cual implica capacidad institucional para trabajar fuera, y mucho partenariado y mucho diálogo. Ahí Moratinos fue el primero en convocar, sin Francia y sin la Comisión, una conferencia regional sobre el tema migratorio en Rabat. Lo hizo con los marroquíes, el año 2006, fue un éxito. Podías hablar lo que quisieras, y ellos también. Se desahogaban y firmabas un acuerdo y te llevabas con ellos como si fueran tus hermanos. Siguió con otra, la siguiente en París, que yo preparé, y luego la de Dakar, que preparé y me fui. Cada 2 años, ¿qué temas se trataban? Pues registros, derecho registral, que esas personas tienen nombres muy raros: Mohamed, el hijo de Mohamed, o el hijo de Ahmed. Pues al final, cuando llegabas a un registro tipo occidental, no había forma humana de identificarlo, había que resolver ese problema. Las diásporas, que estaban dejadas en la mano de Dios, y las autoridades tenían que ayudarlas y contribuir a su desarrollo, facilitarles el trabajo. Temas que aparentemente menores, pues los derechos. ¿Qué derechos tienen los migrantes? Porque veremos luego el Tratado de Lisboa dice, no utiliza la palabra igual que el nacional, la igualdad no existe, es trato equitativo, dice. ¿Qué es un trato equitativo? Bueno, cualquier cosa puede ser un trato equitativo. Los migrantes y esos estados querían saber, vamos a ver, tengo acceso a la medicina, al ambulatorio, pago los productos farmacéuticos, tengo derecho a una ayuda en un momento de paro. ¿Cómo se gestiona eso? Pues había que fijar esos derechos. Y en ese tipo de foros regionales se discutían, y se hablaban y se encontraban soluciones parciales como mínimo. Además de esos esquemas regionales, introdujimos un sistema de comités de pilotaje que estaban funcionando todo el año y que eran como una cámara de reclamaciones. Allí se recibían cartas y misivas de todos los migrantes habidos y por haber, y cuando te encontrabas con que había un problema significativo, pues se intentaba solucionar de una u otra manera. Paralelamente, había que trabajar en el frente de la Unión Europea, donde no había nada, no había absolutamente nada. Creamos Frontex en el año 2006. ¿No había Frontex antes de 2006? Establecimos 4 reglamentos de ayuda, uno para refugiados, otro para ayudarnos a construir infraestructuras en las fronteras exteriores, centros de acogida, dispositivos de obstaculización del paso, el Ceuta y Melilla, por ejemplo, para procesos de integración de los que llegaban, 3, y luego los asilados, 4. Por cierto, todo lo que he dicho hasta ahora ha sido sobre migrantes irregulares de migración económica. No me ocupo del asilo. El asilo es un tema diferente. Se mezcla con el tema de los irregulares porque hay lo que se llama flujos mixtos, que es lo que domina en la actualidad. En nuestra época en España llegaban irregulares económicos, no llegaban asilados. ¿Quién iba a venir a España a buscar asilo político? Nadie. Venían a Bélgica, o a Suecia, o a Alemania, que tenían unas condiciones y unas prestaciones muy, muy importantes, mientras que en España había un ministro del Interior absolutamente cerrado en banda, con un subdirector general de asilo, que es que no te daba, pero nada, ningún derecho y no había ninguna prestación de ningún tipo. Eso estaba, se habla de hace 30 años, ahora ya han cambiado las cosas. Pero en aquel momento no había flujos mixtos en España, sí había flujos mixtos en otros países, y sobre todo había mucho asignado en otros países. Ahora la situación ha cambiado de tal manera que España se ha convertido en uno de los países más importantes en recibir demandas de asilo. Pero ¿quiénes son? Venezolanos, colombianos y centroamericanos.
no son los del norte, no son afganos, no son somalíes, no son eritreos, no son sirios, son venezolanos, primera categoría, colombianos, segunda categoría, tercera, centroamericanos. Antes no se les ocurría pedir asilo político, asilo en España. Y sin embargo, ahora sí, los tenemos y hemos pasado a ser un país muy afectado por la legislación que se haga en la Unión Europea sobre asilo. Que no tiene nada que ver con la legislación irregular, porque se procura separar los dos temas. Y este es uno de los puntos capitales para España, es que en Europa se tiende a tratar de arreglar solo el tema del asilo. O sea, una persona que solicita asilo, automáticamente dentro de la Convención de Ginebra del año 1951, es objeto de protección si se le concede el estatuto, si se admite a trámite su demanda, mientras que si eres un migrante irregular, lo que se te da es un billete de avión para que te largues. Porque no hay ninguna receptividad ni ningún trato, nada más que mantenerte en vida y largarte, tan pronto como se pueda. No hay ningún limbo en medio, hay una separación tajante. Claro, en el caso español, está viendo cómo das un estatus privilegiado al asilable, y al migrante irregular, que es el que nosotros recibíamos tradicionalmente, no le das ni agua, pues eso crea una tensión en las negociaciones migratorias muy frontal. Ahora, uno de los problemas más graves que tenemos en la mesa, y es la razón por la cual el Consejo Europeo no acaba de cerrar el paquete que está en negociaciones la nueva ordenación sobre migración y asilo, es que esa dicotomía destruye muchos de los acuerdos potencialmente válidos. Porque claro, no le vas a decir a la Meloni que recibe flujos mixtos, porque recibe somalíes, eritreos, Chad, y gente que viene de esa parte de África, del cuerno de África, no le vas a decir que eso es que se los trague, y que tú solamente intentas proteger o ver si pueden ser objeto de asilo los que lo están solicitando, pero el migrante económico no lo quieres ver ni en pintura. Me dice la Meloni, el 50% de mi flujo de gente que llega a Lampedusa son migrantes económicos. ¿Qué hago con ellos? Si tú no los quieres recibir, ¿qué hago con ellos? Los devuelvo, si no me los aceptan, si no tengo capacidad de retorno. Por cierto, en la Unión Europea el porcentaje que hay ahora es el 36% de los que llegan ilegalmente o irregularmente los retorno. 36%, el resto te los tomas. El resto quedan en el país, entran en economía sumergida y los tienes. Y no te puedes deshacer de ellos. Se incorporan a tu sistema, lo quieras o no, porque no tienes capacidad para que el país emisor o el país de tránsito lo reciba. Entonces, crear esos 4 fondos, crear Frontex, aprobar una directiva de retorno que dio mucho trabajo, porque en el mundo latinoamericano hay una señora llamada Lorena Senami, ecuatoriana muy famosa, que había patentado, entre comillas, una cosa que ella llamaba pasaporte universal. O sea, ella emitía un pasaporte que valía para ir a cualquier lugar del mundo libremente y sin visado ni nada. Era evidentemente una historia para dormir, o sea, no era real. Pero ella tuvo la capacidad de que su idea flotara y se impusiera. Y entonces había muchos migrantes irregulares que llegaban con su pasaporte universal y eran detenidos en la frontera. Oiga, señora, que este pasaporte no tiene ninguna virtualidad, que no hay ningún Estado miembro que la proteja o que la acompañe. No, aquí pone pasaporte universal. Yo tengo el derecho a viajar por cualquier país del mundo que yo quiera, porque yo soy ciudadana del mundo, y a mí me han dicho en mi país que este pasaporte es válido en cualquier sitio. Y no. Pues bueno, hubo que negociar una directiva de retorno. Lo más difícil fue qué días dispone un Estado miembro para retener a alguien en frontera antes de expulsarlo, y si no lo expulsas tienes que dejarlo en libertad. Hubo peleas entre 15 días, 40 días, hubo diferentes periodos, pero si tú no conseguías expulsarlo, tenías que dejarlo en libertad, que es lo que pasó en España durante muchos años. Que había migrantes irregulares que no eran readmitidos por sus países
o porque no sabías del país, porque ellos destruían su documentación tan pronto como llegaban a España, y los policías especializados en detectar la nacionalidad no la conseguían saber, porque ellos se defendían, y entonces te encontrabas como que ese señor sabías que era irregular, que no tenía pisado, le tenías que dar libertad en la calle, que se fundía inmediatamente con el magma de la economía sumergida, que desgraciadamente daba lugar a explotación, a trata y a otras muchas cosas terriblemente negativas. Técnicamente, esa operación estuvo acompañada de la creación de un centro de coordinación en Canarias, conectada con más de 50 SIBES. El SIBE era un radar que cubría desde la frontera francesa por Cataluña hasta Galicia por el otro lado, Baleares y Canarias, con unos radares que detectaban pateras que van entre olas y no tienen mucha altura, antes de 10 kilómetros de la llegada a la costa española. 10 kilómetros. Con lo cual, la policía sabía que iba a llegar una patera y enviaba un destacamento de la Guardia Civil o lo que fuera y los detenía. Porque si no hubieran penetrado y no hubiera salido. Ese sistema nos costó más de 250 millones de dólares a España. Lo conseguimos. Se llama SIGE y estaba conectado con la coordinadora de Canarias. Que además habíamos firmado acuerdos con Mauritania, Senegal, las dos Guineas, Cabo Verde, para establecer un sistema de aviones que iban sobrevolando el Atlántico para detectar pateras que tenían una velocidad determinada, no eran buques pesqueros, no eran buques de tráfico mercantil, y entonces desde Canarias sabías las pateras y los cayucos que estaban navegando hacia ti. O sea, tecnología, dinero a las puertas, y previsión, para saber cuándo llegaban y cómo llegaban. Y además en España, que no es normal, teníamos un servicio que se llama el Salvamento Marítimo, que está ubicado en el Ministerio de Fomento. Y ese servicio de salvamento marítimo tenía la obligación de rescatar la vida, las vidas en la mar. No íbamos a buscar, y me referiré a ello después, no íbamos a buscar a la patera nada más salida, no. Cuando la patera o el cayuco estaban cerca y empezaban a estar en una situación lamentable, se estaban hundiendo incluso, llegaba la lancha del servicio marítimo y los salvaba. O sea, que era medio ONG, medio humanitario. En Italia no tiene. En Italia envían a la marina militar. Y claro, no es lo mismo un buque de 90 metros de eslora para salvar una pequeña unidad tipo cayuco que un barco que tiene, pues, no sé, 20 metros de eslora, ¿no? Y una movilidad que no va a hundir el cayuco por acercarse. Salvamento marítimo, por tanto, salvaba vidas, pero cerca de la costa española. Lo que hicieron los italianos, cuando su marina se vio que era contraproducente, porque no se podía utilizar esa marina para salvar vidas humanas de balsas, porque en Libia enviaban balsas donde había 200 personas, se les ocurrió la idea de comprar a la marina italiana, a la marina libia. Y como no había marina libia, la crearon. Les regalaron unos barcos de guerra pequeñitos y les pagaban el sueldo. O sea, no era nuestro sistema de que tú metías en nómina a la gente, pero complementaba su salario y él era un país soberano que hacía un trabajo porque le daba la gana. No. Los italianos compraron una marina libia que construyeron ex novo, les dieron embarcaciones y estaban obedeciendo a los buques de guerra italianos. Entonces, una vez que esos barcos estaban en la costa, cada vez que salía una balsa, la detenían y la devolvían a Libia. Claro, esa es una operación que es fácil, porque nosotros habíamos conseguido que no saliera a la mar, pero el italiano no, la balsa salía, y entonces luego después la patrullera libia
lo detenía y lo devolvía. Claro, lo devolvía, los 200 que estaban en la balsa, es que se querían tirar, es que asesinaban, porque no querían volver, porque sabían que en ese periodo de tiempo es lo único que tenían antes de volver a caer otra vez en la miseria y en la ruina. Y fueron operaciones, hubo muchos muertos y una tensión muy grande, lo que provocó que las ONGs que estaban ausentes de ese mar hace unos años empezaron a pulular sus aguas y llegaron allí. ONGs financiadas por Alemania, o por Suiza, o incluso por España. Hay una ONG famosa española que se llama Open Arms, dirigida por un catalán, y empezaron a llegar allí para anticiparse a la lancha libia, de la Marina Libia entre comillas, porque antes no existía, fue creada por Italia, y llevarlos a puertos italianos. Lo que provoca a su vez que las autoridades italianas les digan, ¿cómo? O sea, que estos señores ONGs están creándonos un problema, porque en lugar de devolverlos, en derecho al mar hay un acuerdo de salvamento marítimo que dice que un buque en peligro, si es rescatado, hay que dirigirlo al puerto más cercano, el más seguro. Entonces ellos decían, las ONG decían, no, es que el más seguro no es el libio, porque no es un puerto muy seguro, es que nos van a detener y nos van a meter en un campo de concentración. Pero los italianos dicen, bueno, tenemos unas ONGs que están financiadas por alemanes, por suizos, incluso por españoles, que nos traen a los migrantes a nuestro puerto italiano y luego, ¿qué hacemos nosotros con él? Pues es como si hubiéramos hecho un puente de plata para que vinieran a nuestros puertos. Estamos fomentando un efecto llamada tremendo, puesto que es muy fácil, si sabes que hay un barco que te va a salvar, te lanzas en una balsa, porque sabes que el barco de la ONG está allí, te va a recoger y te va a llevar a puerto italiano. ¿Qué es lo que pasa con Lampedusa? Lampedusa en estos últimos meses ha sido un fenómeno perfectamente orquestado por los de la trata de seres humanos, por las ONGs pacíficas y ante el desparpajo de los italianos y de la Meloni, que veía cómo entraban todos los días 2 o 3 ONGs con 300 migrantes irregulares, pero tan pacíficos y por supuesto sin ningún riesgo, que venían en un barco perfectamente capacitado para transportarles, con toallas y con buenos capitanes que no iban a naufragar. El año 2008, Nicolás Sarkozy, que no hay que olvidar que tenía Le Pen detrás, ya estaba Le Pen, el viejo, el padre del actual líder, propone negociar un pacto sobre migración y asilo, que es el antecedente del que se está negociando en la actualidad. Y ese pacto yo fui negociador español de ese pacto. En aquel momento ellos tenían una obsesión, los franceses, que era evitar las regularizaciones masivas. En Italia era práctica normal, llegaban 200.000, 300.000 y de repente había un gobierno que lo regularizaba a todos. Y en España lo copiamos con un ministro que se llama Jesús Caldera, que regularizó a 350.000 irregulares que estaban en España. La filosofía era la siguiente: más vale aflorar esa masa de personas, integrarla en la legalidad, saber que hay que darles educación, sanidad, contar con ellos, que empiecen a pagar la seguridad social, que tenerlos en un mercado sumergido en situación de explotación. Sí, eso era verdad, pero lo que olvidaba Jesús Caldera y los italianos es que provocaba un efecto llamada brutal. Un efecto llamada brutal, porque si tú eras un migrante irregular y sabías que cada 2 años iba a haber una regularización, pues te embarcabas y ya te pagarían, ya tendrías dinero legal y un reconocimiento al cabo de 2 años porque te iban a regularizar. Y los franceses, que son bastante aviesos y malvados en ese tipo de cosas, prohibieron las regularizaciones masivas en ese pacto migratorio. Yo me acuerdo todavía de una frase que negociaron en el despacho de Miguel Ángel Moratinos con el ministro de Interior francés, que decía: quedarán prohibidas las regularizaciones, salvo las de caso a caso,
en ningún lugar, en ningún supuesto generales. Y en el caso a caso, solamente por razones humanitarias o económicas. Las generales quedaban prohibidas. Y mano de santo, desde aquel momento, 2008, no ha vuelto a haber una regularización en Europa. Ningún país ha atrevido a violar ese pacto y no ha habido ninguna regularización. O sea que nosotros, los españoles, teníamos algo que ellos no sabían, que son las naturalizaciones por el Código Civil. Es decir, tú en el Código Civil eres un americano, un latinoamericano y tienes 2 años de residencia antes de que te puedan hacer nacional español. Si no eres latinoamericano o población asimilada, Guinea Ecuatorial y alguna más, Filipinas, tienes 10 años. Y a los 2 años latinoamericanos se hacen españoles y a los 10 años marroquíes se hacen españoles. Y eso el ministro francés no lo sabía. Nosotros sí. Y el señor ministro de Trabajo español, que era Corbacho, también lo sabía. Bueno, naturalizaciones de extranjeros en España. Ha habido años de 300.000. 300.000 irregulares que cometimos en españoles, probando su residencia, y que estaban en España pues con un billete de tren o con un pago de una factura eléctrica, con un documento que probase que ellos estaban en España. Con eso bastaba para que empezara a contar la residencia y a los 2 años le concedían la nacionalidad. En estos momentos el Ministerio de Justicia tiene 300.000 dosieres esperando sobre la mesa. En estos momentos, 300.000 dosieres de personas latinoamericanas 2 años o marroquíes 10 años están esperando a ser nacionalizadas españolas. Rechazo 7%, 6%, no más, porque es una condición muy fácil de cumplir. Residencia española, no residencia, pues no, pero la residencia, como he dicho, se demuestra de 1000 maneras y de 1000 formas, ¿no? Claro, el ministro que firmó aquello como latinos no podía saber que nosotros íbamos a dar la vuelta a aquella situación, no por nosotros, no había la fe del gobierno español, sencillamente había un código civil que daba unos derechos que estaban ahí y que eran perfectamente ejercitables por las personas que estuvieran en esa situación. Y así fue. Hoy en día, en un momento teníamos un problema muy grave con Bolivia. La embajadora de Bolivia estaba muy preocupada porque había 400.000 bolivianos ilegales. Y le dijimos, mire señora, de aquí a 4 o 5 años usted ya no tiene problema. Estos señores son sudamericanos, 2 años de residencia, españoles. Y usted verá como las cifras de irregulares descienden drásticamente y su problema va a desaparecer. El tiempo hará que desaparezca. Y efectivamente, eso es lo que pasaba. ¿Que eso es bueno o es malo? El legislador tendría que cambiar el Código Civil y eso no es fácil. Eso no es fácil, ni muchísimo menos. Es algo que facilita un proceso más suave de integración y de asimilación. Por cierto, en el mundo hay 4 modelos. El modelo alemán y el modelo suizo. Ningún derecho al migrante irregular, o al migrante que llega a trabajar y reside en Alemania en un año. Ningún derecho. No puede hacerse alemán, no puede hacerse suizo, no puede comprarse una casa, no puede traer a su mujer, a su familia, no puede cambiarse de cantón o de profesión. El modelo, por tanto, sin derechos. Segundo modelo, el francés. Te voy a asimilar y te voy a incluir dentro de mi nacionalidad. En teoría es superior, es más favorable, pero no funciona tampoco. Porque tú tienes unos argelinos de 3ª y 4ª generación que no son franceses, aunque tengan pasaporte francés, nacidos en Francia, y son franceses desde la uña del pie hasta el último pelo de la cabeza. Y no son franceses, porque esa asimilación no se ha llevado a la realidad. Fracaso escolar, no tienen trabajo, se marginalizan, queman coches en las manifestaciones. Son gente que no está integrada, a pesar de que le has dado todos los derechos y acceso a todos los derechos que tiene cualquier francés. El modelo multicultural, que es el modelo holandés y británico. Aquí estamos todos, nos relacionamos todos, somos diferentes, tenemos unos derechos parecidos, pero no nos mezclamos, ¿eh? O sea, no establezco ningún gueto, pero tú si eres del Caribe,
vives en Bloomsdale y yo vivo en Mayfair. Y no se te ocurre a ti venir a Mayfair porque te hago la vida imposible. Multiculturalismo que lleva a un gueto múltiple ineludiblemente. Y luego está el modelo español, que es el más divertido, que es el intercultural. Estamos todos juntos y revueltos y cada uno que se defina como pueda. Tenemos derechos muy parecidos, acceso a la educación, hay 700.000 hijos de extranjeros en España en los colegios públicos y en las universidades hay un porcentaje elevado. Acceso a la sanidad, no solamente porque trabajas y tienes seguridad social, pero si no trabajas también tienes acceso al ambulatorio. No hay guetos y estamos convividos, y depende de tu capacidad para ir y volver. Y Lavapiés puede ser un año en un barrio malo y 5 años después convertirse en una zona cara de Madrid. Eso ha habido una evolución por barrios en la capital de España bastante notable, de barrios que no eran demasiado económicamente válidos, no eran económicamente vivibles y sin embargo con el paso del tiempo se han convertido en unos barrios con un precio del suelo muy elevado. Montino hizo una jugada adicional, y es que en aquel momento España tenía dinero y como era el ministro de la Cooperación y Desarrollo aprobó un plan que llamó África. Se destinó parte del 0,5% de la renta nacional bruta y hizo muchos proyectos de desarrollo a lo largo de toda África, que naturalmente nosotros desde nuestro enfoque migratorio procurábamos concentrar en los países emisores, en los países de tránsito y en las regiones emisoras y de tránsito. Aunque en Senegal no vas a encontrar gente que migra de la zona cercana a Dakar, sino te vas a la Casamance, es un terreno alejado, donde hay bandolerismo y criminalidad, y los de Casamance huyen todos, que son los de las paperas y los caricos. No la población negra que vive al lado de Dakar, no, esos están allí y viven de una manera razonable. Entonces, Moratinos, el Plan África, lo aprovechó y nosotros nos aprovechamos de ello en esa segunda vertiente del enfoque global, causas de desarrollo y causas de la pobreza. Yo me acuerdo una vez que estábamos discutiendo con un ministro senegalés y le dijimos, le explicamos el plan, nos escuchó muy atento y nos dijo: yo tengo una ciudad que es perfecta para hacer un proyecto de los que ustedes señalan. Esa ciudad es mi ciudad, yo soy de ahí, he nacido ahí y mi familia vive ahí. Y me gustaría hacer una universidad profesional, de formación profesional, y para la jungla. Oye, hasta que no pusimos la primera piedra, no se calmó. Y era el ministro que tenía el control de todo el sistema migratorio, porque era el ministro del Interior. Le pusimos la primera piedra y construimos un centro de artesanía. Yo luego visité aquello un año y medio después. Se habían dedicado a alfarería, ¿no? Estaban los locales haciendo alfarería y potes de cerámica. Pero, así es la vida. El ministro del Interior quería que el proyecto estuviera en el país y en la ciudad de la que él era miembro. Y hay que jugar. Esta es una actividad migratoria, no tiene nada que ver con la tecnología todos los días. Sí hay CIBES, sí hay centros de coordinación, sí hay aviones. Ahora, seguramente que hay drones ahora, pero también tiene un aspecto humano absolutamente determinante. Y con eso voy a acabar, para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. No les voy a hablar del nuevo pacto. Bueno, si les voy a decir una cosa del nuevo pacto. El nuevo pacto es lo que he explicado, súper sofisticado. En lugar de coger las huellas dactilares, ahora le hacen un control sanitario, un control de seguridad al que llega a la frontera. En lugar de un SIS, HIP, hay acceso inmediatamente a una red policial complementaria.
los bancos de datos se han multiplicado, pero al final siempre tiene una pregunta que no está respondida todavía. Dice, vamos a ver, si un día me llega 2 millones de sirios de golpe, ¿qué hago? Pues el año 2015, que es el desastre actual, Juncker, presidente de la Comisión, y Angela Merkel, presidenta alemana, en 2 días decidieron, ellos, sin contar con nadie, que había cuotas migratorias obligatorias en función de tu PIB, 50%, y 50% de tu población. Eso se pretendió que fuera para 160.000 inmigrantes, más bien casi todos ellos sirios, que venían a través de Grecia y Italia, y cuando quisieron aplicarlo, los países europeos dijeron no, y no lo aplicó ninguno. De 160.000 reubicaron 32.000. El resto dijeron no. La primera vez que la Unión Europea, los Estados Unidos dicen no a un boletín oficial del Estado de Bruselas. Y no se aplicó. Y llegó los 2 años de periodo del plan con 32.000. Y ahora estamos en esa situación. Ahora dicen, no hay cuentas obligatorias. El que quiera, que lo reubique. El que no, que dé 20.000 por persona no reubicada. O que facilite la readmisión en un país tercero, si tiene diplomacia activa. Bueno, ¿y qué pasa si llegan 2 millones de golpes? Pues que habrá que aplicar la fórmula Juncker-Merkel u otra, pero habrá que aplicar una fórmula de asignación obligatoria de contingentes a los Estados miembros de la Unión. Hablo del asilo, porque no, lo de migrante económico, eso no entra en la ecuación, eso sencillamente no existe para la Unión Europea. Y estamos en ese momento, aquí, a ver qué, y seguramente van a llegar a un acuerdo donde no se resuelve esa incógnita final. Y si llegan 2 millones de etíopes o de somalíes, tendremos otra crisis como la que ocurrió en el año 2015, donde Merkel estuvo a punto de perder el gobierno, porque los alemanes aceptan a los ucranianos, que son religiosos, religiosamente son ortodoxos y son católicos, pero un sirio pues, es más difícil de asimilar y de integrar, porque no hablan el idioma y porque son musulmanes y tienen otras costumbres que en Alemania son vistas con cierto distanciamiento. Bueno, ahora si quieren ustedes pueden hacer unas preguntas sobre eso.